Vamos a continuar y en este caso hablamos ahora de esta ley que se impulsa la creación justamente del Comité de la Cuenca del Río Salado. La diputada bonaerense Silvina Bacareza presentó un proyecto de ley para crear el Comité de la Cuenca Hídrica del Río Salado. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Para eso ya estamos nosotros en comunicación con Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Salado. Y bueno, lo vamos a saludar y empezar a desarrollar un poquito este tema. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia te saluda. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para vos y toda tu audiencia. Bien, bueno, Alberto, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, contanos un poquito, este programa sale para toda la Argentina. Yo recuerdo, ¿no? Recuerdo que hace mucho tiempo, recuerdo a funcionarios y demás hablando de obras en el Salado, de la infraestructura, de todo lo que faltaba hacer. ¿Cuál es la situación hoy por hoy del Salado? Que si no me equivoco, nace en Santa Fe, ¿no? Y de ahí sigue su curso por diferentes provincias. Exactamente. Nace en el sur de la cuenca nace en el sur de la provincia de Santa Fe. Concretamente ahí donde está la localidad de Teodolina, está la laguna Chañar y ahí nace el río Salado. Pero recibiendo los escurrimientos hídricos de un buen sector del sur de la provincia de Santa Fe. Y luego continúa por la provincia de Buenos Aires, atraviesa en parte para terminar desembocando en la bahía de San Borombón. Bien. Bueno, ¿y cuál es la situación? Bueno, estamos viendo, por supuesto, en cuanto a los últimos hechos que tienen que ver con inundaciones y demás, ¿cuáles son las condiciones del río Salado? ¿Qué ha pasado con las obras que por ahí se empezaron hace cuánto? Hace mucho tiempo. Hace 20 años. Ah, claro. Más de lo que yo pensaba. Bueno, a ver, vamos Patricia, nosotros tratamos de no ser derrotistas y tratar de tener una mirada dentro de todo y a pesar de todo, de tener una mirada constructiva y en ese sentido soy de los que prefiero ver el vaso medio lleno antes que medio vacío. La Argentina tiene una historia complicada en materia de obra pública, la Argentina donde se tardó 40 años o 50 años en hacer la Biblioteca Nacional, donde ya se detalle llevó 30, 40 años, y ni hablar, si me voy más allá del tiempo, lo que hoy en Buenos Aires se conoce tanto como Puerto Madero, es un puerto que se hizo en el siglo XIX y cuando se fue a inaugurar ya era obsoleto para los barcos y tuvieron que hacer el puerto nuevo. Así que bueno, no es fácil el tema de la obra pública, y acá se trata de las obras del Salado, una obra que sabíamos que venía para 10 o 15 años, ya llevamos 20 y vamos por la mitad, con suerte, porque si bien el dragado en sí mismo, lo que es el dragado, está en buena medida ya realizado, y hecho ya más de la mitad, tal vez en un 60 o 70% está dragado el río, lo cierto es que no menores en importancia el dragado, y no menores en importancia, son las obras complementarias. Claro. Yo diría que las obras complementarias son tanto o más importantes que el dragado en sí mismo. Porque las obras complementarias son las ramas que permiten llegar hasta los confines de la cuenca, si no nos quedaríamos con un árbol que tendría un tronco, solamente el tronco. Dicen las ramas que son vitales justamente para que circule, en este caso para que circule el agua. Acá estamos hablando de las cuencas que pueden permitir, digamos, de las obras complementarias que pueden llegar por todo lo que es la cuenca del arroyo Vallimanca, Saladillo, que llega hasta Bolívar, hasta Coronel Suárez y que hoy está atravesando situaciones gravísimas. La cuenca del oeste de la provincia de Buenos Aires, lo que es el canal mercante Jaureche, República de Italia, que permite llegar hasta Pehuajó, Carlos Casares, Trenquelau, que puede llegar hasta Henderson, Politrigoyen, y la cuenca que llega hasta General Villegas. Las obras complementarias para llegar a General Villegas se recibe el desborde del sur de Córdoba. Estamos hablando de una obra de carácter federal, también llegan aguas del noreste de La Pampa y hasta de San Luis por lo que es el Río Quinto. Entonces tenemos que entender cuál es la magnitud de este emprendimiento y la importancia de continuarlo con las obras complementarias, para lo cual necesitamos el firme compromiso del gobierno nacional por distintas razones que bueno, con mucho gusto puedo desarrollar.
Claro, Alberto, bueno, justamente teniendo en cuenta los fenómenos climáticos, ¿no? De cual no está ajeno a ninguna región del país, algunas más afectadas que otras, obviamente que urge hacer obras específicas para esto. En cuanto a la producción, los productores, digo, han sido afectados, ¿no? Grandemente por las inundaciones y bueno, hablamos justamente del río Salado. Seguro que las pérdidas fueron totales, me imagino. A ver, no en todos los casos. Hay gente que ha perdido mucho, unos pierden más, otros pierden menos, depende del cauce que esté afectado. A veces le toca a uno, a veces le toca a otro, y las pérdidas pueden ser mayores o menores, depende de la situación. Hay gente que lindera el arroyo, lindera al cauce de un arroyo, en este caso podemos hablar del Bachimanca, al cual podemos denominar tranquilamente el río Bachimanca. Y bueno, hay gente que es lindera, que obviamente que pierde toda una cosecha, te han tenido que sacar las vacas, hay gente que ha tenido que hacer venta forzosa de animales porque no tenía dónde llevarlos, pero además están las consecuencias sociales, claro. Porque acá parece que queríamos habláramos nada más que de una cuestión de bolsillo. Acá hablamos de gente que cuando vienen las crecidas o las inundaciones, gente que queda aislada, gente que no puede, la verdad que gente que queda realmente aislada, que ni pensar que puede ocurrir en una situación de emergencia, de salud o lo que fuere. Afortunadamente hoy existen los servicios de defensa civil en los municipios. Bueno, sin duda con respecto a hace 20 o 30 años atrás esto es un avance, pero hay que quedarse en el campo, en la más absoluta de las soledades, en situación de aislamiento. Es muy complicado para la gente donde viven productores, trabajadores rurales, digamos, hay una diversidad, y encima con una diversidad de actividades como las escolares y otro tipo de actividades que se paralizan por completo. Claro, totalmente, no hablamos solamente, claro, de lo económico, sino también de que, como decís vos, hay mucha gente que queda aislada porque está allí, reside allí. Alberto, te quería preguntar, ¿cómo este comité justamente se formaría y cuál sería su competencia y a qué se dedicaría específicamente? No, a ver, en este caso es un proyecto que ha presentado la diputada Silvina Bacareza, nosotros lo vemos con interés. Tenemos precisamente una reunión esta semana de nuestro consejo asesor. Nosotros somos el consejo asesor del Salado, del Plan Maestro, un consejo honorario, integrado por las 4 entidades agropecuarias, esto es CARVAP, a quien yo represento, la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, y además de la Unión Industrial Argentina. Es decir, somos cinco patas que sostienen esta mesa del Consejo Asesor, y bueno, vamos a analizar este proyecto. Bueno, uno este tipo de proyectos los ve con buenos ojos. Sabemos que tienen después, si se pueden concretar, un andar de ciertas complejidades, porque bueno, hay que ver de qué manera, digamos, se le podría llegar a dar autarquía, o autonomía a un comité de cuenca de esta naturaleza. Hoy por hoy, como están funcionando los comités de cuenca en el marco de la legislación vigente, y bueno, son bastante complicados porque dependen más que nada de la voluntad de los intendentes. Así que bueno, y esto muchas veces, a veces hay diferencias entre municipios, entre intereses diferentes entre un municipio y otro, y a veces hay desinterés por parte de algunos municipios. En conclusión, hay comités de cuenca que funcionan con cierta normalidad y hay comités de cuenca que directamente no funcionan, porque jamás se reúnen, tienen una indiferencia total por el estado de las cosas que deberían atender. Así que bueno, esto en tal caso, no sabemos a dónde va a concluir o cómo va a concluir este proyecto de la diputada, pero enhorabuena sirva para movilizar un poco, para despertar interés sobre estas cuestiones. Nuestro caso, no somos un comité de cuenca, somos el consejo asesor del Plan Maestro del Salado, y tratamos de movernos con cierta agilidad, que es la que nos permite justamente hoy como está la conformación de los comités de cuenca. Acá si se modificara por ley lo que tiene que ver con los comités de cuenca, debe dárseles a los comités de cuenca no solo la autonomía, sino la posibilidad de moverse y de resolver con agilidad, eficacia y eficiencia.
Claro, esto sería una vez que se formara, supongamos, ¿no? Sabemos que es un proyecto, pero una vez que se formara justamente el Comité de la Cuenca del Río Salado, tendría esto que vos mencionabas como sus facultades, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría, digamos, la autoridad que tenga este comité? Exactamente, hay que ver qué autonomía se podría conferir por ley, y en tal caso, a partir de ahí, hay que ver cuáles serían esas competencias, además. Digamos, está muy bien planteado el proyecto. Ahora luego, es un proyecto sin duda que está bien planteado y que es ambicioso. Luego hay que ver cómo se puede implementar. Honestamente, nosotros aún, no quiero ser prudente en este caso, porque aún no lo hemos podido estudiar. Esto tiene aspectos que no solamente tienen que ver con la voluntad, sino que tienen que ver con la legalidad. Entonces tenemos que verlo y analizarlo con el contexto de un conjunto de herramientas legales que existen y que tenemos que ver cómo puede encajar ahí este proyecto. Bien, también quería consultarte, Alberto, ¿cómo es el tema? Si bien vos me decías en un inicio, siempre está bueno ver el vaso medio lleno y lo que pase de ahora en adelante, por ahí no retrotraernos tanto para no caer en esto de echar la culpa, qué no se hizo y demás. Pero en realidad, hoy por hoy, más allá de la formación futura de este comité, ¿hay recursos? ¿De dónde vendrían esos recursos? ¿Y cómo se manejaría la cuestión económica para avanzar con las obras que se necesitan? Bueno, te agradezco la pregunta. Mirá, en principio el Estado Nacional tiene los recursos del Fondo Hídrico Nacional. El Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, que la verdad es que se fue creado justamente después de las inundaciones de 2001-2002, que fueron gravísimas y que tremendas consecuencias tuvieron, no solo para Guarda, que no solamente para los productores bonaerenses, sino para la economía del país. A partir de ahí se crea el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. Bueno, con ese Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, que tiene recursos genuinos a partir de una pequeña alícuota que grava los combustibles, que se cobra con las ventas de combustible, bueno, se tuvo esa herramienta que ha permitido ir financiando parcialmente las obras, porque no todo se financió con eso, sino que también se han ido financiando, esta obra del Plan Maestro se han ido financiando con créditos provenientes de organismos internacionales, de empréstitos, pero lo cierto es que de este modo se ha podido avanzar y se cuenta con esa herramienta. Si alcanza para todo, no, seguramente no alcanza para todo al mismo tiempo, digamos, pero alcanza para ir desarrollando el Plan Maestro en el tiempo. Luego, necesitamos, ¿cuánto es lo hecho? Lo hecho, te lo reitero, es bastante en cuanto al dragado, pero faltan las obras complementarias, que son menos costosas, quiero aclarar, mucho menos costosas que el dragado, mucho menos costosas que el dragado, pero que deben llevarse a cabo. Y necesitamos que en esto se involucre y se comprometa el gobierno nacional, porque justamente es el que cuenta con los mayores recursos, pero además hay otras razones. No solamente es porque cuenta con los mayores recursos. Quiero hablar una cosa, decirlo claramente. Cuando analizamos lo que se llama tasa de retorno o de recupero de la inversión en obra pública, viendo la obra pública como una inversión, que la es, no es como un gasto. Cuando vemos la tasa de retorno o de recupero, quien resulta claramente el principal beneficiario en cuanto a estados, es el Estado Nacional, porque es quien tiene los recuperos a partir de los distintos tributos, el impuesto a las ganancias y los múltiples distintos impuestos que que graban la economía, las economías relacionadas a la producción agropecuaria de los pueblos, las localidades del interior, del interior. Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna duda, además de los derechos de exportación y otros impuestos. Entonces no hay ninguna duda de quién es el principal beneficiario. Allá mucho más lejos vienen las provincias. Entonces, eso por un lado, como primer argumento. Segundo, está el Fondo Hídrico Nacional, cuenta el Estado Nacional con el recursos del Fondo Hídrico. Y en tercer lugar, un dato no menor, es que se trata de una obra de carácter federal, que involucra, como bien vos dijiste, no solo la provincia de Buenos Aires, sino también al sur de Santa Fe, sur de Córdoba, noreste de La Pampa, y hasta escurrimientos hídricos que llegan de San Luis por el río Quinto. Así que, si esto les parece poco, podría compararlo, además, podríamos entrar a comparaciones, digamos, en comparaciones, ¿y esto cuánto significa, cuánto dinero significa respecto de otras erogaciones? La verdad es que yo no quisiera entrar ahora en un terreno espinoso,
Pero no es Espinosa, no le esquivo el bulto a nada de estas cuestiones, pero la verdad es que comparado con otros gastos u otras erogaciones que tiene el Estado, que proyecta hacer el Estado, realmente estamos hablando de cuestiones que no serían significativas en términos económicos, va contando con los recursos con los que cuenta el Estado y con los que va a contar el Estado. Bien, bueno, Alberto, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta comunicación y bueno, por contarnos con tanta claridad y exponernos la realidad hoy por hoy del río Salado y bueno, saber también, como decíamos, que urgen estas obras más allá del dragado, que no es lo único que se puede hacer. Alberto, que tengas un buen día. La urgencia, por sobre la urgencia está además la necesidad de la continuidad. Porque claro, si no entendemos que las políticas de Estado no pueden moverse al compás de los vaivenes políticos y que las políticas de Estado deben continuarse y sostenerse en el tiempo, a pesar de que cambien los gobiernos y de los procesos electorales y demás, y la verdad que estamos muy complicados. Tenemos que entender que en todo sentido, y del área que sea, las políticas de Estado son justamente aquellas que por eso se llama políticas de Estado, porque son las que se sostienen, que corresponden al Estado, no al gobierno. No son políticas de gobierno, son políticas de Estado. El Estado es permanente, los gobiernos pueden cambiar, el Estado es permanente. Alberto, muchas gracias, que tengas un buen día. A vos Patricia, buen día. Continuando con la información, hablamos sobre la Sociedad Rural de Gualeguaychú porque reeligieron al agrimensor Eduardo Calot en una nueva Asamblea General Ordinaria que se realizó el pasado martes. La sede entrerriana no sufrió grandes cambios en su organigrama. El presidente también se refirió al estado de los caminos en la zona. Vamos a escuchar a Eduardo Calot, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú. La semana pasada tuvimos la asamblea anual con renovación de autoridades y bueno, me han reelegido como presidente por un periodo más, así que bueno, agradecido a los socios de la institución y a la comisión directiva. Se renovó la mayoría sigue vigente la mayoría de la comisión directiva con la que veníamos trabajando, un grupo de trabajo muy lindo, gente que le pone ganas, horas, laburo y la verdad que me animo a seguir y continuar porque sé de la gente que tengo al lado y de cómo trabajan. Bueno, hay distintas generaciones, ¿no? También, o sea, quiero decir, hay una nueva generación que viene pidiendo pista, por decirlo de alguna manera. Sí, es así, en la rural de Gualeguaychú tenemos esa característica. Hay gente que ha estado años, hay 2 expresidentes en la institución, en la comisión, y hay chicos jóvenes también de todas las edades, tenemos desde 24 a 25 hasta cerca de los 70, tenemos todas las generaciones y es una mezcla de juventud y experiencia y yo creo que eso sirve mucho. Las reuniones cuando se deciden cosas, tenemos las visiones de todas las generaciones y creo que es muy positivo. Te pregunto, estamos en un contexto realmente difícil, la pregunta es cuándo la Argentina no lo ha estado, ¿no? Hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que desde el año 70 vivís acá, yo viví en Las Piedras de los años 60, y bueno, en aquel entonces un tema que es prioritario, ¿no? Caminos voy a hablar. Bueno, los caminos estaban mucho mejor de lo que están ahora, más allá de que hayan pasado muchísimas cosas. ¿Hay una explicación para esto? A ver, sí, es como vos decís, como charlamos antes, yo del 70, 71 que ando por acá, unos años viviendo acá en el campo y si no, viniendo prácticamente todos los días. Y la realidad es esa, estaban mejor hace 50 años atrás que ahora los caminos. No solamente, a ver, los días de lluvia... yo recuerdo de chico con mi padre, en vez de salir por la huella, por lo que viene a ser el camino, uno salía por la banquina, por el pasto. Ahora eso es imposible, son montes directamente en la banquina, están totalmente abandonadas. Y yo creo que la explicación es esa, es un poco el abandono que ha sufrido vialidad en los distintos gobiernos provinciales de los últimos 50 años, no ha sido uno en especial. Uno ve
En esa época había acá un caminero exactamente que tenía su campamento, Don Brajú, que estaba donde empieza esto era en su momento, o figura en los planos como ruta provincial 21. Pues como ruta provincial. Exactamente. Una falta de respeto, así la ruta. Ahora es ex ruta provincial, es un camino de tierra, siempre fue un camino de tierra. Pero bueno, donde uno bajaba de la 20 al camino de tierra estaba el campamento de vialidad. Y el caminero, como se le decía, los días que estaba lindo como hoy, salía con la niveladora y repasaba el camino, casi todos los días, para un lado, para otro, siempre repasando. Y el día que estaba feo, llovía, salía Brajú a caballo, con capa y una pala al hombro, a ver cómo están las alcantarillas, a limpiarlas. Exactamente, los desagües, a ver cómo estaba, si una alcantarilla estaba tapada o no, y a recorrer los desagües. Ese trabajo nunca más se hizo, yo desde los 80 para acá nunca más lo vi hacer. Ahora viene la niveladora, con suerte, 2 veces al año. Hubo caso acá, la última, para el que conoce, del Molle para adelante, estuvo casi 5 años sin pasar la máquina, no ahora últimamente, pero hace en los últimos 10 años hubo una época de casi 5 años sin pasar la máquina. Entonces ese es el resultado de por qué están hoy como están los caminos. Existe, hay más tránsito de camiones con la agricultura a partir de los 90 para acá, pero el tema no es ese, el tema es el abandono que ha tenido Vialidad. También, en esta zona se ha registrado mucho desarraigo como en otras, donde, bueno, recién hablaba con gente de aquí de la zona, nomás la escuela que está más cerca, está a 7 kilómetros donde estamos nosotros, y tiene 5 alumnos, de los cuales 2 son de este establecimiento. Sí, es así, acá había 2 escuelas, una que está... La escuela del arriero frente al Molle, que hubo un encargado que tenía hace unos 10, 15 años atrás, las 2 hijas de él iban a esa escuela y tenía 5 o 6 alumnos. Bueno, esa escuela ya está cerrada y ahora quedó la de Rincón del Cinto, que como si vos tiene 5 alumnos, 2 son de acá. Sí, existe un desarraigo, lo que era ahí en Rincón del Cinto, el boliche de Mazar, la esquina esa que había un boliche, vivían unas 20 y pico de personas, ahora quedan 4 o 5. Una familia, no, 2 familias quedan ahí nada más. Sí, es así, hay desarraigo. Como digo siempre, la gente en el campo busca hay gente que le gusta vivir en el campo, quiere estar, busca tener, los servicios de comunidad. Hoy en día hay internet, hay televisión, hay teléfono, hace 50 años atrás, exactamente, pero no hay camino. Es la gran deuda que tenemos con la gente. La gente hoy está comunicada, está con la última tecnología, si quiere, como te digo, internet, televisión, hoy hay todo, pero ante una emergencia no pueden salir, o si llueve los chicos no pueden ir a la escuela. La gran faltante que sigue habiendo en el campo son los caminos. Escuchamos la palabra del agrimensor Eduardo Calot, quien ha sido reelecto como presidente de la Sociedad Rural de aquí de la ciudad de Gualeguaychú. Vamos a compartir ahora la segunda parte, donde se refiere a la vuelta de las retenciones en la soja. Bueno, sabemos, por supuesto, de público conocimiento que hasta junio regirán esta reducción de las retenciones y luego se vuelven a aplicar. Desde las filiales mantienen que debería seguir con este tiempo de quita de retenciones, y también se refirió a lo que tiene que ver con el cepo. Escuchamos la segunda parte de la entrevista realizada a Calot. Bien, vamos a hablar un poquitito de política, de economía. No es que te quiera meter en un brete, no es política partidaria, sino es política gremial, política del campo, ¿no? Bueno, el gobierno anunció que en junio vuelven las retenciones de la soja al 33%, estaban en el 26%. Los rindes están buenos, o sea, por lo menos en esta zona, 3.100 me decía vos, he hablado con otros que han llegado hasta 3.500 y un poquito más, determinada zona, ¿no? Pero viene bien, más allá de un verano durísimo,
después llega una lluvia y lo que parecía iba a ser la nada, bueno, está dejando, digamos, buenos rindes. Pero el precio es muy bajo, es muy bajo. Sí, es así, Fabián, estamos en un contexto internacional de los precios de los commodities muy bajos, el precio de la soja está bajísimo. Lo que, como decías vos, lo que nos salva este año un poco son los rindes. No los esperábamos, sí, si vos venías acá en enero, febrero, parecía que directamente... Sí, que directamente había que abandonar los cultivos, no pensamos estos rindes, después... por suerte, gracias a Dios, llegó la lluvia, se recuperaron bien las hojas y bueno, ha habido rindes sí buenos para lo que es la zona, pero sí está faltando el precio. Y el tema de las retenciones, tal cual, cuando el gobierno nacional bajó los derechos de exportación, lo dijeron que era hasta el 30 de junio. Nosotros en ese mismo momento, desde las gremiales, de FAR, de CRA, salimos a decir que era un error, que eso debería mantenerse en el tiempo. Lo dijimos desde el primer día y bueno, y ahora lo seguimos sosteniendo. Si a estos precios internacionales bajos, a partir de julio, vuelven las retenciones a los niveles anteriores, directamente sería quebranto. No sé, quiero creer que no van a volver, pero bueno, lo que hay hasta ahora es eso y ya te digo, creemos que sería un error. No sabemos si es para que se liquide todo antes. A veces nos preguntan, ¿y por qué no liquidan? La verdad que la realidad es que el productor, todo el mediano chico, no tiene hoy en día capacidad para creo yo, para guardarse nada, ya sea para pagar los mismos insumos de la campaña, pensar en la que viene. Empieza ahora a llegar el inmobiliario también. Yo creo que el productor no es el que se guarda. No tiene espalda para eso. No, para guardarse las hojas. Si lo bolsa unos meses puede ser, pero no mucho. O sea, las liquidaciones son por parte de los acopios, de los exportadores. Si el productor puede y quiere guardarse el cereal, la oleaginosa en un silo bolsa y venderlo cuando él quiere, eso debería ser así y no debería estar, porque hoy en día está como mal visto que alguien se guarde la moneda de cambio, como decís vos, que tiene el productor y él sabe cuándo lo va a necesitar, cuándo le conviene a él venderlo. Me parece que no debía ser que lo obliguen a venderlo. Uno tiene los gastos programados para todo el año, ahí después del inicio de la campaña que viene, en septiembre, octubre, hay que volver a comprar insumos, semillas, fertilizantes, todos los agroquímicos, herbicidas, y uno, si quiere guardar para esa época, no debería estar mal visto. ¿Qué has escuchado? ¿Qué apuesta hay por el trigo? Ya están sembrando algunos ya, los ciclos largos. Yo creo que va a ser importante la siembra este año. Se habla de que va a volver a ser récord. Yo sí, estamos pensando también bastante. Veo que sí, lo veo como una campaña con una gran superficie de trigo de nuevo. Bien, y pasamos a la ganadería. ¿Hacen rodeo completo en el caso tuyo? Hablo en lo particular. Sí. Ciclo completo, perdón. Sí, tenemos ciclo completo, tenemos los rodeos de cría. Después, bueno, lo que es hembra, se trata de sacar gordo acá en el campo con suplementación, con alimento que se prepara acá mismo en el campo y se suplementa acá y se trata de sacar gordo. Y el macho también, a veces se puede, a veces no se puede, los gastos hay que cubrirlos y bueno, a veces el macho hay que liquidarlo algo antes, pero si se puede, se trata de
también de sacar gordo acá en el campo con suplementación. Bueno, hay que decirlo, ¿no? CRA ha sido creo que junto con Federación Agraria, la que han puesto el grito en el cielo con el tema de la economía, sin importar el color del gobierno, ¿no? Sí. A ver, en el caso nuestro nosotros creemos que muchas de las cosas que están haciendo lo que desde la gremial se vino pidiendo toda la vida. Esto último de la salida del cepo y unificación del tipo de cambio, eso lo pedimos toda la vida y lo vemos positivo, porque nosotros antes liquidábamos con un tipo de cambio oficial y después los insumos los compraba, en teoría era oficial, pero todos sabemos que después los insumos se compraban con otro tipo de cambio, así que exactamente, así que ahí había una diferencia siempre en contra del productor. Esto lo vemos bien, se están hay otras medidas también nacionales como el déficit cero, que también creemos que eso lleva, como lo vemos ahora, a una baja de la inflación. Han cambiado, evidentemente han cambiado las reglas de juego, a veces... Sí, no es el gobierno anterior, eso está claro. Sí, no, pero en la parte económica también, a veces la inflación, o sea, es mala para el país, pero a veces puede jugar un poquito con eso, esperando una devaluación o algo así. Eso está claro que no va a existir más. Hay que adaptarse a las reglas del juego nuevas. Creemos que es muy saludable para el país llegar a una inflación cero y digamos tipo de cambio libre y unificado. Hay cosas, bueno, como lo que veníamos diciendo antes de las retenciones, eso está claro desde el 2008, que las gremiales lo venimos diciendo que no pueden existir ni al 35, ni al 26, ni a ningún nivel. Es un impuesto que está súper demostrado que es confiscatorio y es regresivo. Eso, hay años donde una campaña da pérdida, después de una cosecha vende, no alcanza a cubrir los costos y el Estado, como decimos siempre, es socio en las ganancias y en las pérdidas. Hay años que el productor pierde y el Estado las retenciones lo lleva igual. Eso lo dijimos siempre, es muy injusto. Se debería reemplazar por un impuesto a las ganancias. Vos te va bien, no tenés problema en pagar impuestos a las ganancias, pero las retenciones, si te va mal, exactamente. Sí. Así que desde siempre lo dijimos, las retenciones es un impuesto que vino para ser momentáneo, para cubrir, pero bueno, en este país siempre hay cosas para cubrir y siempre se rasca en la misma olla y creemos que ya es el momento de que se termine. Momento de despedirnos. Les agradecemos muchísimo por estar allí del otro lado y por acompañarnos a través de la pantalla de Telemax. Mañana regresamos tempranito a las 8 para contarle toda la información, todas las noticias del mundo del campo. Que tengan una excelente jornada y quédense disfrutando de la programación de Telemax.